A veces, el diagnóstico clínico se parece mucho al trabajo de un detective. Hay que buscar pistas sutiles que, al final, revelan una verdad oculta. Bueno, hoy nuestra investigación nos lleva al interior del cuerpo humano, donde el principal sospechoso es, increíblemente, el propio sistema inmunitario. Para esta investigación, tenemos un plan de 5 pasos. Primero, vamos a la escena del crimen. Después, identificamos a los sospechosos, examinamos las herramientas forenses, exploramos otros casos relacionados y, al final, lo juntamos todo en lo que llamaremos la base clínica. Piensen en esto como un verdadero manual para el detective médico. Muy bien, empecemos. Nuestra primera parada nos lleva directo a la escena del crimen. Estamos hablando de ese momento en que las defensas del cuerpo, en lugar de proteger, atacan. Este es un fenómeno central, sobre todo en las enfermedades reumáticas sistémicas. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? La que todo detective médico se tiene que hacer. Cuando el sistema que debería defendernos se vuelve en nuestra contra, ¿qué rastro deja? ¿Cuál es la evidencia? La respuesta, créanme, es la clave de todo el campo de la autoinmunidad. Y aquí está nuestra pista principal, los autoanticuerpos. Miren, a diferencia de los anticuerpos normales que van tras virus y bacterias, estos son como agentes dobles. Son proteínas de defensa que, por error, identifican a nuestras propias células como el enemigo. Son básicamente la prueba irrefutable de que hay un ataque interno en marcha. Y no es solo una idea. Esta cita de una fuente de referencia lo deja clarísimo. La presencia de estos autoanticuerpos no es para nada algo al azar. Son marcadores característicos, casi como una tarjeta de visita que deja una enfermedad específica. Son la pista que nos dice no solo que algo anda mal, sino que nos orienta sobre qué es exactamente. Entonces, para cerrar esta primera parte, lo que hay que llevarse es esto. Para empezar a resolver estos casos, el primer concepto que se debe dominar es que los autoanticuerpos son la evidencia forense, son la pieza fundamental. Identificarlos es el primer gran paso para resolver el misterio. Ok, avancemos. Ya que tenemos la pista principal, los autoanticuerpos, el siguiente paso es usarlos para identificar a los culpables. Y es que cada enfermedad autoinmune tiene un perfil de autoanticuerpos casi único, como si fuera una huella dactilar. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante, porque podemos empezar a diferenciar a los sospechosos. Tomemos 2 enfermedades reumáticas muy comunes. Para el lupus eritematoso sistémico, o LS, la pista clave son los anticuerpos anti-dsDNA, que son súper específicos para esta enfermedad. Por otro lado, la artritis reumatoide deja una huella distinta, el factor reumatoide y los anticuerpos anti-PSC, es decir, contra el péptido cíclico citrulinado. Y ojo, que estos no solo son clave para el diagnóstico, sino también para el pronóstico, porque su presencia suele indicar una enfermedad más agresiva. Claro que la lista no termina ahí. La lista de sospechosos es larga y cada uno tiene sus propias pistas. Por ejemplo, la esclerosis sistémica se asocia con anticuerpos anti-SCL70. El síndrome de Sjögren a menudo muestra anti-Ro y anti-La, y la poliomiositis está fuertemente ligada al anti-Jo1. Esto ilustra a la perfección el principio. Distintos perfiles de anticuerpos apuntan a distintos diagnósticos. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje clave aquí? Es algo bien práctico, fundamental para la práctica clínica. Hay que poder asociar inmediatamente una pista con un sospechoso. Ver anti-dsDNA debe hacer pensar en LS. Ver factor reumatoideo y anti-PCC debe llevar a considerar AR. Esta asociación es la base del diagnóstico serológico, o sea, el diagnóstico a través del análisis de marcadores en la sangre. Bien, ya identificamos las pistas y perfilamos a los sospechosos. Ahora la pregunta es, ¿cómo encontramos esta evidencia en la vida real? Bueno, para eso nos metemos de lleno en el laboratorio de criminalística, para ver las técnicas que nos permiten detectar estos autoanticuerpos. El proceso en el laboratorio es, en esencia, un procedimiento de 2 pasos. Primero, se hace una prueba de detección, un screening, para ver si hay algún autoanticuerpo de interés por ahí. Si esa prueba da positivo, entonces pasamos al segundo paso, una prueba de confirmación para identificar exactamente a qué anticuerpo nos enfrentamos. Es como encontrar una huella dactilar en la escena del crimen y luego correrla por la base de datos para ver a quién pertenece. La mayoría de estas pruebas se basan en un principio bastante elegante llamado inmunoensayo. Funciona así. Primero,
Se toma el suero del paciente y se expone a un panel de antígenos que ya conocemos. Si los autoanticuerpos del paciente están ahí, se van a pegar a su objetivo específico. Luego, se añade un segundo anticuerpo que lleva una especie de etiqueta detectable y que se une a los anticuerpos del paciente. Esta etiqueta, digamos que se ilumina, y así nos revela con precisión qué autoanticuerpos estaban en la muestra original. Y así es como se ve esto en la vida real, en el laboratorio. Esta imagen es un análisis de inmunotransferencia, o por inmunoblot. Cada carril es la muestra de un paciente distinto. Esas bandas oscuras que vemos son la etiqueta iluminándose, lo que nos muestra la presencia de un autoanticuerpo específico. Fíjense cómo las diferentes muestras tienen distintos patrones de bandas, o sea, diferentes huellas dactilares que nos ayudan a identificar la enfermedad. A ver, lo importante que hay que entender aquí es la estrategia de prueba. Es fundamental saber que no todas las pruebas son iguales. Se empieza con una prueba de detección que sea sensible, como la inmunofluorescencia, para ver si hay algo. Y después, si es necesario, se usan pruebas más específicas y definitivas, como la inmunotransferencia que acabamos de ver, para identificar al culpable exacto. Ok, pero los principios que vimos no se aplican solo a las enfermedades reumáticas, para nada. Ahora vamos a ampliar un poco la investigación para ver cómo estas mismas estrategias de detective se aplican a otros misterios del sistema inmunitario. Pensemos, por ejemplo, en la vasculitis, que es la inflamación de los vasos sanguíneos. Podemos dividirla en dos grandes categorías. Por un lado, está la vasculitis por inmunocomplejos. Aquí, los autoanticuerpos se agrupan con sus antígenos y estos cúmulos se atascan en las paredes de los vasos, causando problemas. Por otro lado, tenemos la vasculitis asociada a ANCA. ANCA son las siglas de anticuerpo contra el citoplasma de neutrófilos. Y como su nombre lo indica, estos anticuerpos lo que hacen es activar directamente a los neutrófilos, que son un tipo de glóbulo blanco, para que ataquen los vasos sanguíneos. Y ahora, cambiamos de tercio completamente. Hablemos de otro misterio, las alergias. En este caso, el principal culpable no es un autoanticuerpo en el sentido clásico, sino una clase diferente de inmunoglobulina llamada Ig. El texto de referencia la describe, literalmente, como la principal molécula desencadenante de la inflamación alérgica. El mecanismo es fascinante. Los anticuerpos Ig se pegan a la superficie de unas células llamadas mastocitos, como si fueran pequeñas antenas. Cuando un alérgeno, digamos polen, entra al cuerpo, se une a estas antenas de Ig y las entrecruza. Esa acción es la señal para que el mastocito se active y libere una cascada de sustancias, como la histamina, que son las que causan los síntomas clásicos de una reacción alérgica. O sea, si hay algo que debe quedar claro de esta parte, es la palabra clave, especificidad. El sistema inmunitario tiene un arsenal enorme. Los autoanticuerpos que atacan el núcleo de la célula causan enfermedades como el lupus. Los anticuerpos ANCA que atacan a los neutrófilos causan vasculitis. Y los anticuerpos Ig que reaccionan a alérgenos causan alergias. La identidad del anticuerpo define la enfermedad. Bueno, ya recorrimos toda la investigación. Vimos la escena del crimen, los sospechosos, las herramientas forenses y otros casos relacionados. Ahora vamos a juntar todas las piezas del rompecabezas en un manual conciso, en los principios fundamentales que forman parte de la base clínica. Repasemos entonces los puntos clave. Primero, los autoanticuerpos son mucho más que una curiosidad de laboratorio. Son biomarcadores críticos que nos hablan de la enfermedad. Segundo, los patrones de estos autoanticuerpos tienen un poder diagnóstico y pronóstico inmenso. Tercero, es vital recordar que diferentes clases de anticuerpos causan diferentes patologías. Y por último, dominar el uso e interpretación de las pruebas de laboratorio es la habilidad fundamental para descifrar estos casos. Y así cerramos nuestra investigación, con una pregunta final para quienes se preparan para la práctica clínica. Este manual es solo el comienzo. La verdadera habilidad del detective médico está en aplicar estos principios para descifrar el complejo rompecabezas que presenta cada paciente, usando estas pistas moleculares para llegar a un diagnóstico y, al final, cambiar vidas.